Hola, muy buenas. Soy Álvaro Tejedor. Estamos en el especial 16.000 seguidores del videoblog de Psicología y Comunicación. Y hoy tenemos muchísima suerte, no solo porque tenéis un vídeo donde salgo yo, que también es bastante entretenido, sino que encima contamos con la visita de una amiga de Cristina Bea. Seguro que la conocéis, los futboleros. Ahora está en Movistar Plus Deportes, a pie de campo, haciendo entrevistas a los futbolistas. Pero has hecho muchas más cosas, Cristina, que sí. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, lo primero, gracias por invitarme a tu canal, a este vídeo, a pasar este buen rato seguro contigo. Me dijiste que te hacía ilusión y dije, pues venga, va. Un montón. He insistido además para que fuera hoy. Muchas gracias a ti, Cristina. Me hace mucha ilusión que estés con nosotros y yo creo que tienes muchas cosas que contarnos porque nosotros hablamos mucho de la gestión del estrés, la gestión de la ansiedad, la confianza a la hora de exponerse. Y tú estás muy expuesta. Al final estás muy expuesta estás en los grandes medios, ¿no? En las televisiones. Y además en un medio, en un sector tan hostil como es el fútbol, ¿no? Donde la gente quizás es un poco arcaica en algunas cosas y la crítica está como muy naturalizada, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte cómo convives con esa crítica. ¿Cómo convives con estar tan expuesta y precisamente con opiniones que muchas veces no... pues igual te generan cierto agobio, cierto estrés, ¿no? Si las críticas negativas. Yo creo que soy muy afortunada, Álvaro, porque es verdad que estoy muy expuesta, como lo estamos todos en los medios de comunicación, pero es que yo vivo centrada en hacer mi trabajo lo mejor posible y al final digo que soy una afortunada porque tengo mucha suerte que el feedback que recibo generalmente es muy positivo. No he de lidiar con ese día a día de animadversión, de la jungla de Twitter o de la crítica constante que hay, quizá pues que reciben sobre todo más los compañeros que siguen la actualidad de Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Al final yo estoy con Valencia, Levante, Villarreal y Elche y quizá el tono es un poco más amable por momentos, o al menos respecto a mí, que me limito a hacer mi trabajo, siempre intento de la manera más objetiva posible y yo creo que eso es lo que hace que no haya esa crítica tan personal, porque el trabajo intento que sea lo más limpio y lo más imparcial posible. Pero inevitablemente a veces te aparecerá en la cabeza cuando estás hablando o vas a empezar una emisión, te puede aparecer el pensamiento de, ostras, me van a ver no sé cuántos miles de personas, ¿no? Y eso... Pues no lo pienso, no lo pienso y no quiero pensarlo. No, porque no quiero pensarlo. Yo me centro al final en la pantallita en lo que es la cámara, yo veo esa nube negra y me centro ahí y no pienso en lo que hay detrás. Eres consciente, o al menos en mi caso, después, te he visto, te he oído, te escuché, vi esta entrevista, o cuando te llega alguna foto de algún compañero, algún amigo, alguien que te está viendo, ahí eres consciente de la cantidad de gente a la que estás expuesta. Pero en ese momento en el que estás ahí, no, yo creo que quizás como un bloqueo personal para no sentir esa presión o ese nervio añadido, siendo consciente de la cantidad pues, de miles de personas que te están viendo en cada situación así. Claro, al final yo creo que es uno de los secretos, ¿no? Para tener cierto control sobre nuestra gestión emocional, es poner el foco en el margen de maniobra. O sea, yo solo soy dueño de lo que puedo hacer durante estos minutos enfrente de la cámara, no soy dueño quizá de lo que vaya a interpretar la gente, lo que vaya a ver el público, ¿no? Y entonces creo que poner el foco en lo que tenemos de control creo que es lo más inteligente, ¿no? Y en la escucha, Álvaro, para mí es muy importante la escucha a la hora de hacer esas entrevistas que comentabas, estar únicamente pendiente de lo que te dice el entrevistado, y pasa lo mismo con esos directos. Al final es un poco la situación más complicada, pues ahora dentro de los estadios no hay público, pero en una situación normal hay un movimiento detrás de la cámara tremendo de gente y tú tienes que estar únicamente centrada en lo que es la cámara. Hay una abstracción total, yo intento escucharme y estar pendiente únicamente de lo que me llega por los pinganillos de la retransmisión y entablar esa conversación totalmente aislada de lo que ocurre en el mundo alrededor, porque si no creo que sería imposible. Yo también tengo otra pregunta, Cristina, porque al final el periodismo también es un sector muy, muy competitivo, porque hay mucha peña y al final todos queremos estar en el mismo sitio, ¿no? Todos queremos estar donde está la información, donde está la noticia. Y en tu caso, por ejemplo, entiendo que tiene que haber un nivel muy alto de exigencia, ¿no? De cara a tu trabajo, pero al mismo tiempo esa autoexigencia muchas veces puede convertirse en nuestro peor enemigo, ¿no? El nunca estar satisfecho del todo con cómo lo estoy haciendo, podría hacerlo mejor. ¿Cómo es tu relación con esa autoexigencia? ¿Eres muy autoexigente y cómo consigues que esa autoexigencia no juegue en tu contra?
soy muy autoexigente, de hecho es la mayor exigencia que tengo en mi trabajo. Evidentemente tengo una comunicación continua con mis editores, con producción, con lo que es el entorno, lo que no se ve de lo que se proyecta de un partido de fútbol, pero yo creo que al final la mayor exigencia es con uno mismo. Yo la gestiono preparándome al máximo. Mi reto diario, no solamente en los partidos, es llegar lo más preparada posible, tener la actualidad, tener la información lo más masticada posible y que lo que después ocurra, pues ya sea algo a lo que yo me adapte según las circunstancias, pero al menos tener el resto de factores totalmente controlado, pues a nivel de partido, los jugadores, los datos, precedentes, la historia de cada jugador o de cada entrenador, todo lo que pueda haber llamativo en torno al partido, tenerlo controlado. Después hay días que uno está más fino y otro está menos fino y que dices, ostras, pues lo podía haber hecho mejor, o aquí me he dejado la mitad de la información y aquí me he extendido demasiado y aquí tenía que haberlo dicho de esta manera, y esa ya es la autoexigencia personal. Pero es que no hay 2 días en los que el trabajo salga igual, lo mismo que las entrevistas. Hay días que estás muy al detalle, muy milimétrico y te sale la palabra precisa en el momento exacto, y hay días en los que no te viene. Esa autoexigencia la vivo con calma, sabiendo que al siguiente partido, pues más y mejor. Intento hacerlo siempre de la mejor manera posible y luego, pues eso, hay días que uno está más fino que otros. Creo que tiene que ver también con lo que dices también. Hay un discurso de otro día estaré mejor, ¿no? Cierta generosidad con respecto a cómo me trato. Porque cuando en nuestro diálogo interno empezamos a meternos demasiada caña o ponemos demasiada atención a lo que podría haber salido mejor, evidentemente eso nos afecta. Y... Hay días, también te digo que hay días y hay momentos y hay entrevistas o hay comentarios que dices, ostras, que te carcomen un poquito más, ¿sabes? Que igual le das un día de margen, pero en ese sentido sí que intento ser bastante generosa conmigo misma, porque al final ya los años de experiencia te llevan a saber que, bueno, que al final todo pasa y todo se relativiza y que no se acaba el mundo por un dato, por un comentario, por una entrevista en el que la pregunta no haya sido la más idónea. Bueno, pues al final todos tenemos nuestros días, todos nos equivocamos, yo lo tengo muy asumido, que somos tremendamente humanos y aspiro a estar siempre bien, pero sabiendo que cabe la posibilidad de que erre en algo y que al día siguiente, pues eso, más y mejor. Sí, yo creo que esa es una de las claves, ¿no? de estar relativamente en paz. Y es cuando nos secuestra la amígdala, ¿no? Cuando el cerebro más emocional hace que tengamos pensamientos recurrentes y estemos viviendo una emoción de una manera muy, muy, muy intensa. Yo creo que está muy bien recordarse todo lo que me ha preocupado a lo largo de mi vida, todo lo que creía que era el final de la historia, todo lo que me ha generado ansiedad, al final ha terminado por pasar, ¿no? Entonces, dejar que la emoción se vaya diluyendo y recordarnos que lo que tú dices, ¿no? Que todo acaba pasando. Lo que hoy es noticia, y hoy se ha hecho viral una movida mía, la semana que viene nadie se va a acordar. O igual se acuerdan 3. A mí al final me gusta mucho la comunicación, pero también me apasiona la psicología. Tengo una relación estupenda con el sector, con el mundo psicólogo desde hace pues más de 20 años, cuando tuve un problema gordo de ansiedad. Y ahí empecé a conocerme mucho a mí misma y a permitirme muchas cosas. A ser consciente de lo relativo que es absolutamente todo y a no perder energía por cualquier cosa. Yo es algo a lo que le doy mucho valor. Evidentemente todos nos calentamos la cabeza y le damos vueltas porque es inevitable, pero intento hacer un stop puntual para que no me carcoma demasiado, porque al final es algo que ya está hecho, que no tiene solución, que no vas a poder modificar, por lo tanto hay que seguir mirando hacia adelante y que no nos afecte demasiado, aprender de los errores y tratar de hacerlo mejor. Y yo creo que ahí lo que falta mucho es mucha psicoeducación, es decir, saber cómo funcionamos, saber por qué en este momento la emoción es tan intensa y saber qué parte biológica y qué parte cognitiva y qué parte conductual hay en cada situación, ¿no? Para poder enfrentarlo de una manera lo más saludable posible. Pero Cristina, yo tengo mucha curiosidad porque tú eres una mujer en un mundo muy masculinizado, ¿no? El fútbol al final es un... Bueno, ¿qué te voy a contar? Que no sabemos, ¿no? De cómo funciona el fútbol. Yo te quería preguntar, ¿qué consejo darías a aquellas chicas jóvenes? Claro, quiero decir que tú no seas joven, quiero decir más jóvenes que Gracias. tú. Vale, puntualiza. Chicas, incluso post-adolescentes, ¿de acuerdo? Que igual se sienten muy interesadas por el fútbol o se sienten muy interesadas por otros sectores que para ellas quizá no estén tan abiertos aún. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué barreras te has encontrado? ¿Y qué consejo darías a alguien que siente ese susto, ¿no? De yo aquí voy a encajar, yo aquí quepo, aquí tengo un sitio?
Yo creo que lo importante es no tener ese susto. Yo creo que nunca lo he tenido. Nunca me he planteado qué puede pasar, voy a tener un hueco o no por el hecho de ser mujer en un mundo de hombres. Jamás. Siempre lo digo, he tenido grandes compañeros, grandes maestros. Cuando yo empecé, pues eso, hace 20 años, ya había compañeras periodistas y la convivencia ha sido siempre de lo más natural. Yo al final siempre lo digo, que el periodismo no es una cuestión de género, de ser hombre o mujer, es una cuestión de rigor, de profesionalidad, de seriedad, de creer en tu trabajo, en tu forma de ser y de llevarla a cabo. Le diría a esas chicas que no piensen en cualquier cosa que las pueda mermar, porque será más una cuestión psicológica que real. Y más hoy en día, afortunadamente, y al futuro hacia el que vamos todos y sobre todo ellas, que van a abrir esas puertas ahora. No hay que limitarse de ninguna manera por el hecho de ser mujer y no hay que permitir que te limiten tampoco. Yo afortunadamente nunca me he sentido limitada, al contrario, me he sentido siempre muy bien tratada y valorada, independientemente de ser mujer u hombre, y ojalá sea lo que se encuentre en ellas en su camino. Yo al final con lo que me quedo, Cristina, es las barreras aparecerán, pero no tiene sentido, hablando de energía, ¿no? Por economizar, ya te enfrentarás a las barreras cuando aparezcan. Céntrate en estar suficientemente preparado y tener suficientes recursos para cuando aparezcan las barreras, tener herramientas, ¿no? para solucionarlas. Mi madre toda la vida ha dicho una frase: cruzaremos el puente cuando lleguemos a él, ¿no? Por aquellos miedos, ese saco que tenemos todos y que nos vamos generando y que no merece la pena. Al final, si tú crees en lo que haces, si tú estás convencido, si tú tienes un discurso y una asertividad, el tema que nos ocupa, convincente, pero al final tiene que ser una cuestión de conducta personal y profesional que tiene que ir en la misma línea. Yo creo que al final no se te puede cerrar nunca una puerta por eso. Al contrario, solo puede ser algo positivo. Qué bueno. Y me has hablado desde la ansiedad. De que en su momento tuviste que convivir con la ansiedad. Creo que la ansiedad es una de esas sensaciones que cuesta mucho explicar, ¿no? Cuesta sí. mucho explicarle a alguien que no ha sentido ansiedad qué sentimos por dentro. Yo te quiero preguntar también qué consejo darías a esas mismas personas de las que hablábamos antes frente a esos primeros síntomas de ansiedad, ¿no? Que sientes que las cosas no están bajo control. ¿Qué has aprendido tú de la ansiedad y cómo te relacionas tú con la ansiedad para, bueno, supongo que convivir con ella de la mejor de las maneras? Pues yo lo que diría es que se pusieran en manos de un profesional. Lo primero, para mí nada más importante que con 20 años alguien me explicara, una psicóloga me explicara cómo funciona el sistema nervioso, el simpático, parasimpático, cómo activa nuestro cuerpo y cómo conseguimos alterarlo nosotros mismos y a la vez controlarlo. Me cambió la vida porque todos convivimos con la ansiedad. Yo siempre digo que antes o después todos vamos a tener episodios gordos de ansiedad. Y cuanto antes aprendamos a conocernos y a gestionarlo, pues mucho mejor. Ese ahogo, ese hormigueo, ese no me siento las piernas, real, ese me ahogo, me muero, ¿qué me pasa? No veo, me voy a negro. Creo que hay que saber de dónde viene. Y una vez lo sabes, no desaparece, porque la ansiedad es algo que está ahí y que recurrentemente aparece, pero nunca vuelves a sufrir de la misma manera porque sabes que aparece. Claro, es que es maravilloso porque al final es información, de nuevo. Creo que la gente, estamos muy poco educados en nuestras propias sensaciones. Total. La ansiedad es, como cualquier otra emoción, información. Y creo Total. que Conocimiento es información y es autoconocimiento. Es que creo que nada más importante para gestionarnos a nosotros mismos, gestionar la vida, que conocernos cómo somos, qué queremos, qué nos genera esa ansiedad, qué no nos la genera y saber tramitar todo perderle un poco el miedo a las sensaciones menos agradables, porque la vida no son solo emociones agradables, están ahí. Claro. Y muchas veces la ansiedad, por ejemplo, yo suelo trabajar con que me está hablando de que estoy siendo incongruente en algo que quiero no lo estoy haciendo, o al revés, estoy haciendo algo que no quiero hacer, o hay una falta de recursos para un reto concreto, ¿no? Entonces, si tú sabes que la ansiedad te está diciendo una de esas dos cosas, cojones, vamos a analizar de dónde, qué recursos, o sea, qué meta o qué hito no te sientes preparado para enfrentar o con qué no estás siendo coherente. Y al final, poco a poco, con coherencia y, como tú dices, con rigor y trabajo y preparación para lo que no te sientes preparado, pues al final la ansiedad acaba por disminuir, ¿no? Y esa información es que al final es una cuestión de verbalizar lo que sientes, lo que piensas, porque has llegado ahí a ese punto de la ansiedad. En mi caso no fue por algo laboral,
con 20 años falleció con 33 una persona muy cercana de mi familia y yo lo viví muy de cerca, aguanté muy bien el tipo hasta que meses después llegó la ansiedad y yo creía que también estaba enferma y aquello fue un círculo vicioso. Recuerdo decirles a mis padres, por favor, búscame un psicólogo porque llevaba una semana en casa de la cama al sofá, del sofá a la cama, había perdido 7 kilos y yo decía, no estoy bien, esto no puede ser. Y a partir de ahí detectas, yo tenía muy claro qué era lo que me estaba pasando en cuanto a emociones, perdón, a emociones y a sensaciones, pero no le ponía nombre y sobre todo no le ponía freno. Yo sola no conseguía parar aquello y necesitaba ayuda. Y fue por lo que llegué a lo que para mí fue un antes y un después. Yo siempre lo digo, que a mí la ansiedad me cambió la vida para bien, porque nada más importante que conocerme y conocer otras partes de mí para saber gestionarme mucho mejor y para saber canalizar todas las emociones y tratar de ponerlas en su sitio y que me afectaran en la medida de lo posible, en la menor medida. Claro, yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Como sociedad y como psicólogos es aprender a comunicar, o sea, desinfantilizar quizá a la gente con respecto a las emociones, ¿no? Aceptar que hay emociones menos agradables, pero que son igual de importantes y de valiosas de cara a la información que te dan sobre ti mismo, que esas que son súper agradables, ¿no? Y luego que son también básicas, que yo creo que todos vamos a pasar por ahí, es que al final vamos a tener que lidiar con ellas y lo bonito todos los llevamos muy bien, pero lo que no es tan bonito, pues eso es lo que nos requiere ayuda al final. Pero eso también es un mito, porque por ejemplo cuando hablábamos antes del secuestro de la amígdala, ¿no? Cuando estamos muy, muy, muy contentos, estamos muy, muy, muy alegres y el neocórtex se desactiva porque pensamos solo con esa emoción agradable, a veces tomamos también decisiones de mierda. ¿No? A mí estando muy contento he dicho, va, os invito a todos, va. Y al día siguiente he dicho, hostia, no tienes que haber invitado a nadie, tío, te has gastado 120 pavos y no merecía la pena, ¿no? Es decir, no hay que creerse que no estaba tampoco, yo. No hay que creerse tampoco las emociones positivas, porque insisto. Es que todo hay que relativizarlo, ¿eh? Es que yo creo que todo hay que ponerlo en su sitio, lo bueno y lo malo, para que no nos lleve ni demasiado arriba ni demasiado abajo, ¿no? Todo al final en su justa medida, saber por qué nos sentimos así, disfrutar de lo bueno sabiendo que todo tiene unos límites y no dejar hundirnos cuando las emociones son las contrarias. Qué bueno. Pues Cristina, yo particularmente estoy muy a gusto, he disfrutado mucho de esta conversación. Ha ido por unos derroteros distintos a los que me imaginaba, pero como experta en comunicación, como una de las personas de este país que más expuesta está los fines de semana y entre semana, cuando hay Europa League y Champions League de este país, cuéntame un consejo que das a nivel comunicación. Porque al final yo hablo de la comunicación emocional, hablo de la honestidad y tú te has conseguido hacerte un hueco muy sólido y ser una persona muy reconocida en tu profesión. A nivel comunicación, ¿qué es la marca Cristina Bea? Lo que comunicas que crees que ha hecho que funcione, ¿qué es lo que comunica Cristina Bea que funciona? Pues una buena pregunta, sinceramente no me la he hecho nunca. Creo que comunico seriedad, rigor, objetividad, que esa tan ansiada objetividad en la medida de lo posible. Yo al final, si hay algo que agradezco, es que los aficionados me pregunten de qué equipo soy. Creo que nada define mejor lo que hago bien o menos mal de mi trabajo que me pregunten eso. Pues es una cuestión de respeto, de preparación, de... Lo que te decía es que al final es una cuestión de rigor, de profesionalidad, de hacer bien el trabajo. Yo creo que es lo que se comunica y lo que se transmite más allá de la forma personal que cada uno tengamos de hablar y de expresarnos, que también es importante, pues la pausa o la naturalidad. Pero yo creo que al final son los conceptos personales, no iba a decir las cualidades, pero bueno, las características de cada uno puestas al servicio del trabajo. Y en este caso, en el periodismo y en el periodismo deportivo, no es más que eso. Para mí, seriedad, rigor, profesionalidad, trabajo, constancia. Pues Cristina, para despedirnos, por supuesto, decirle a la gente que se suscriba al canal de Psicología y Comunicación, agradecerte mucho que hayas venido y a mí me haría mucha ilusión que me hicieras una entrevista a pie de campo, ¿vale? Si esto hubiese sido un partido de fútbol, ¿sabes? Como que me hagas como que ahora acabo de jugar, estoy sudado, ¿vale? Entonces... Me preguntarías que cómo hueles, que esto ya me lo sé, si hueles bien. Sí, eso es de Fútbol Freaks, Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué entrevista a pie de campo me harías? ¿Qué me puedes preguntar?
como los de psicólogo. Hombre, claro, como entrevistador, te acabo de hacer una entrevista, pues después de eso, ¿qué entrevista a pie de campo me harías? ¿Qué me preguntarías? Pues te preguntaría qué es lo más importante desde tu punto de vista para desarrollar mi trabajo. ¿Qué consejo me darías tú a mí para Pues mira, hacer bien mi trabajo? Yo soy muy seguidor de la comunicación emocional y creo que hoy nos has dado una lección de exposición y de honestidad. Y creo que contraintuitivamente, un ejercicio que hago mucho, que es cuando la gente comparte sus miedos y sus ilusiones, la gente experimenta, se da cuenta de que cuando escuchas las debilidades, las inseguridades, los miedos del otro, tiendes a conectar más con él y a respetarle más, ¿no? Y yo creo que tú lo que has hecho ha sido elegir, porque has querido comunicar una experiencia personal tuya, real, y cómo te has sentido. Y al final esa honestidad no se puede fingir. Entonces, creo que la gente se dé cuenta de que no hace falta buscar adoptar un rol de mira qué molón soy, mira cuánto éxito, mira cuántas fortalezas tengo, sino que al final la humanidad, la honestidad y precisamente el compartir emociones, primero nos hace más libres porque no tengo que estar pendiente de cuánto molo y cuánto no molo. Luego, invito al otro, cuando yo me abro emocionalmente, a que también se abra, porque se va a sentir cómodo y respaldado abriéndose, y luego, por supuesto, genera una conexión mucho más elevada, ¿no? Porque al final podemos estar hablando 6 años con un compañero de trabajo y ni siquiera sentir que tengo una conexión con él, y luego en 5 minutos con alguien, si se abre emocionalmente, sí que genera una conexión, ¿no? Entonces, me ha encantado, Cristina, maravilloso. Gracias, me alegro. Yo creo que de esta llamada, Zoom es la persona que mejor me cae. Te lo juro, ¿eh? Y no estoy exagerando, Cristina, te lo juro. No estás potenciando a la enésima potencia nada, ¿no? No. Pues no te dejes llevar que acabas pagando cuentas. No. Nada. O sea, de verdad, de las 2 personas que están aquí conectadas, evidentemente quitándome a mí, que me tengo mucho aprecio, es la persona que mejor me cae con mucha diferencia, Cristina. Me alegro mucho. Lo he conseguido. Era mi reto. ¿Has estado a gusto? He estado a gusto, se me ha hecho muy corto, se me ha pasado muy rápido y me ha encantado charlar contigo. Pues muchas gracias, Cristina. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, rock and roll, y suscribiros y esas cosas.